Ahora me gustaría invitar al doctor Nasser Al-Asmar. Él tiene la misión de responder dos preguntas que son bastante difíciles de responder. PGTA para todos y la biopsia embrionaria afecta el resultado. El doctor Nabil Asmar es licenciado en farmacia con especialización en asesoramiento genético y tiene un doctorado en biomedicina y biotecnología de la Universidad de Valencia y actualmente es el director científico de Genomics Academy. Muchas gracias, Luis, por la introducción. Y primero de todo, me gustaría agradecer al Comité Científico, al doctor Figueroa, por invitarme a estar aquí hoy con todos ustedes. Es siempre un placer. Además, con un tema que, bueno, ciertamente puede tener cierto sesgo para mí, ya que trabajo para un laboratorio de genética reproductiva, pero la doctora Clara Esteban también me ha dejado el camino fácil, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿PGTA para todos? Bueno, yo de frente les digo que sí, para mí sí. Pero bueno, vamos a ver datos y vamos a comparar y posteriormente tendremos discusiones, pero esta diapositiva la conocen ya todos ustedes. Ha sido la evolución de la técnica a lo largo de los años, comenzando en el año 95 con la técnica del FISH, en la cual solo éramos capaces de poder detectar un determinado panel de cromosomas, entre 5, 7, 9, hasta 11 cromosomas. Pero claro, nos estábamos perdiendo mucha información. Sin embargo, ya con la aparición de los arrays CGH en 2008 y posteriormente la qPCR y los SNP array, ya somos capaces de analizar todos y cada uno de los 24 cromosomas, 22 autosomas y los cromosomas sexuales. Posteriormente incorporamos la NGS, Next Generation Sequencing, inteligencia artificial, que hace que, de alguna manera, tengamos resultados más precisos, podamos ver esos mosaicos, ese hot topic que es ahora en nuestro campo de la genética reproductiva. Y ya, también comentaba la doctora Esteban, los new features que estamos añadiendo. No solo podemos ver el estatus cromosómico del embrión, sino también ver su ploidía, ver si hay contaminación externa o interna y si todos los embriones pertenecen a una misma cohorte. Y eso comentaré posteriormente, pero muy brevemente. ¿Cuáles serían las indicaciones? Y esto anteriormente también ha sido comentado. Nosotros vamos a analizar al embrión porque queremos mejorar nuestras tasas de implantación, queremos disminuir nuestras tasas de aborto, queremos disminuir el riesgo de tener descendencia con una determinada anomalía cromosómica, cromosomopatía, y además cosas muy importantes como el time to pregnancy. O sea, siempre que hablo con la audiencia, y me refiero a ustedes, equipo médico, las pacientes, ustedes saben mejor que yo, que no se quieren quedar embarazadas mañana, sino ayer. Con lo cual es muy importante maximizar el que en unas primeras transferencias podamos dejar embarazada a la paciente. Pero no solo eso, para un buen número de pacientes incluso va a ser coste beneficioso. O rendimiento diagnóstico, que es como un neuropediatra español me enseñó a decir. No hablemos de coste-beneficio. Nosotros somos clínicos. Tenemos que dedicarnos a ofrecer a los pacientes lo mejor que tengamos en nuestras manos para que puedan conseguir su deseo reproductivo. No que si estos pacientes no pueden hacerse un PGTA por motivos económicos, yo no se lo voy a ofrecer. Rendimiento diagnóstico. Y algunas el emotional burden también, que es algo muy difícil de medir, pero que está ahí. Esa paciente que ha sufrido una pérdida gestacional, ¿cómo medimos nosotros eso? Y eso es muy importante evitarlo porque sabemos que más de un 50% de las pérdidas gestacionales en el primer trimestre son debido a anomalías cromosómicas. Y si las pacientes han tenido dicha pérdida gestacional y están en tratamientos de reproducción asistida, ese porcentaje aumenta por encima del 60%. Indicaciones que todos conocemos: edad materna avanzada a partir de 35 años de edad, aborto recurrente, 2 o más abortos, fallo de implantación repetido con 2 o más fallos, factor masculino severo, una oligospermia severa con menos de 5 millones de espermatozoides por mililitro. Sabemos también que estamos los varones cada vez peor. Si antes marcábamos la normospermia en 20 millones, nos la hemos bajado un poquito para sentirnos mejor, ¿no? Ahora estamos en 15 millones, pero bueno. También sería una indicación para hacer un PGTA, el haber tenido un embarazo o un bebé previamente con una cromosomopatía. ¿Y por qué no? Pacientes de buen pronóstico. Estaba comentando, PGTA para todos. Oye, pues nos va a ayudar a hacer un single embryo transfer y que podamos lograr el embarazo y el bebé a término, que es lo que realmente queremos, en el menor tiempo posible. Vamos a comentar muy brevemente algunos artículos relacionados con el estudio del PGTA. Este estudio, el STAR Trial, que fue publicado en 2019 con el grupo de Muné, vemos que es un estudio prospectivo, randomizado,
con casi 1000 pacientes menores o igual de 40 años, y lo que nos dicen finalmente los autores, la conclusión, es que hubo un incremento significativo por transferencia en el grupo de PGTA en mujeres con 35 años o más. Si nos fijamos en este estudio también, del grupo del profesor Griffin, podemos ver después un estudio retrospectivo, incluyendo casi 2.500 ciclos de PGTA y enfrentándolos a más de 190.000 de ciclos sin PGTA. Las conclusiones a las que llegan es que hay un incremento significativo de recién nacido vivo para todas las edades y que esto es mucho más relevante a partir de los 35 años de edad. También tenemos este estudio en mujeres jóvenes, en este caso fue un prospectivo randomizado en más de 1.800 pacientes, en el cual tenían 37 años de edad o menos. Y la conclusión a la que llegan es que no hay incremento significativo de la tasa de recién nacido vivo acumulada. Pero claro, esto es algo que ya sabemos y que comentaremos a posteriori. Con el PGTA, con el estudio cromosómico del embrión, no vamos a curar el embrión. Sí que vamos a elegir aquel que tenga más probabilidad de dar lugar a embarazo. Pero, evidentemente, a día de hoy, y digo a día de hoy porque estoy seguro de que lograremos hacerlo, no podemos curar el embrión. Por lo tanto, la tasa acumulada de embarazo no va a ser mejor. Sin embargo, en este otro estudio, un estudio retrospectivo con 232 single embryo transfers, pacientes jóvenes, 35 años de edad o menores, pudimos ver que los autores nos dicen que hay un incremento significativo de recién nacido vivo por transferencia en este tipo de pacientes. Pacientes de buen pronóstico, jóvenes, 35 años o menos, o aquellas que van a tratamiento con donación de ovocitos. Y si hablamos de aborto recurrente que siempre nos decían, bueno, es que no hay estudios que digan que el PGTA va a mejorar las tasas de pacientes con aborto recurrente. Pues este estudio retrospectivo, que incluyó más de 12.600 frozen embryo transfer y más de 10.000 parejas abortadoras de repetición, 3 o más abortos. De hecho, en este artículo, los autores citan que se vieron sorprendidos por los resultados, porque pensaban todo lo contrario. Pero nos terminan diciendo que hubo un incremento significativo de recién nacido vivo y de embarazo clínico para todos los rangos de edad y que fue mucho más relevante, evidentemente, en pacientes añosas con 42 o más años. Y bien, también es importante saber el valor predictivo, porque evidentemente tenemos que saber la importancia del transferir un embrión que se diploide o no. En este artículo, un diseño non-selection, en el cual el grupo de Richard Scott lo que hicieron fue tomar una biopsia, transferir y posteriormente, post-transferencia, analizar. Y lo que pudieron ver es que se encontraron con que de los 102 embriones que transfirieron y se habían reportado como aneuploides para cromosoma completo, hubo 0% de embarazo en curso o de embarazo final, evidentemente. Con lo cual, esto nos está diciendo también, hablando muy bien de la técnica. La técnica, cuando detecta que un embrión es aneuploide, no vayamos a transferirlo porque esa paciente no va a quedar embarazada. Si hablamos de parámetros de resultados, pues bueno, en este artículo, también del grupo de Richard Scott, nos están diciendo que vamos haciendo PGTA a disminuir el time to pregnancy y el coste en pacientes menores de 42 años, que tengan al menos un embrión. Evidentemente necesitamos al menos un embrión, un blasto, para poder ser analizado. Y en este otro estudio de Somigliana estamos hablando del cost effectiveness. Les decía anteriormente que prefiero decir rendimiento diagnóstico, pero bueno, que es coste beneficioso y que este aumenta con la edad y el número además de blastocistos que tenemos disponible, que es superior para mujeres mayores de 35 años y para aquellas con 35 años con al menos 3 blastocistos para poder analizar. Al final, tenemos distintos niveles de evidencia, en el cual tenemos estos estudios prospectivos randomizados que nos dicen que haciendo PGTA tendremos mayor tasa de recién nacido vivo por single embryo transfer. También nos va a ayudar a minimizar la probabilidad de que la paciente tenga un aborto, evidentemente, siempre y cuando el aborto sea de origen cromosómico. Vamos a reducir, lógicamente, la probabilidad de tener una descendencia con una determinada cromosomopatía. Vamos a reducir para algunas de las pacientes, o para muchas de ellas, el tiempo y los costes para lograr el que tenga su bebé en casa. Y decía anteriormente que no hay impacto en la tasa acumulada de recién nacido vivo, y esto, como les decía, pues es lógico, no estamos curando el embrión, pero evidentemente sí que estamos evitando el transferir embriones que sean aneuploides y que probablemente den lugar a una pérdida gestacional y con ello la carga emocional que comentábamos anteriormente.
Pues bien, vamos a hablar de tecnología, validación, algoritmos, porque evidentemente el laboratorio al que ustedes envíen de referencia tiene que tener unas validaciones, tiene que tener unos algoritmos que estén analizando de una manera precisa y concisa aquello que ustedes les están enviando. Y bueno, pues al final nosotros necesitamos definir la resolución mínima de cada plataforma de secuenciación masiva que estemos utilizando para poder detectar pequeñas deleciones o duplicaciones, pérdidas o ganancias parciales, así como la presencia de mosaicismo. Y además crear un pipeline bioinformático para diagnosticar de una manera correcta con algoritmos que estén validados y que con todo esto podamos dar unos resultados mejores que ustedes puedan utilizar con sus pacientes. Muy rápidamente les comento nuestra experiencia. Nosotros trabajamos con un Smart PGT-A en el cual las muestras, una vez llegan al laboratorio, ingresan en el sistema para tener trazabilidad continuamente durante todo el proceso. A partir de ahí tenemos un protocolo semiautomatizado, lo más automatizado posible, porque evidentemente automatizando vamos a minimizar la probabilidad de error. Ya sabemos que en nuestro campo el tener un error es una cosa muy, muy grave, con lo cual tratamos de automatizar el mayor número de procesos posibles. Posteriormente, y una vez secuenciado, los datos son transferidos a un servidor bioinformático y realizamos el análisis, el estudio con un algoritmo propio y validado. No utilizamos el software de la empresa, sino que utilizamos un algoritmo propio para finalmente el diagnóstico pasa de nuevo al otro sistema, un especialista lo revisa, valida los resultados, se crea un informe automatizado que es enviado a las clínicas sin que nadie tenga que estar introduciendo datos de una manera manual. De nuevo, estamos evitando el introducir posibles errores. Y estos son algunos de los perfiles que nos podemos encontrar. Ya los conocerán todos ustedes. En la parte superior podríamos ver un embrión normal o euploide. Podemos tener también casos con embriones aneuploides, en este caso con una monosomía para el cromosoma 2. Sabemos todos que las monosomías normalmente no implantan, excepto la del 45X, que no solo implanta, sino que puede dar lugar a un determinado síndrome, el síndrome de Turner, o también dar aborto en el primer trimestre. Nos encontraríamos casos con pequeñas duplicaciones o deleciones parciales. En este caso tenemos una pequeña deleción parcial para el cromosoma 5, que podría dar lugar a una pérdida gestacional o bien a un bebé con un determinado síndrome. Tenemos lo que llamamos embriones o resultados complejos, que es entre 2 y 5 aneuploidías. En este caso tenemos monosomías para el cromosoma 16 y cromosoma 18. Y en la parte inferior tenemos algo también interesante, que es un embrión que llamamos caótico. Es decir, que tiene más de 5 anomalías cromosómicas, de 6 en adelante. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso porque parte de la charla decía y rezaba, ¿biopsia embrionaria afecta al resultado? Pues sí, la biopsia embrionaria puede afectar el resultado. Nosotros cuando hacemos la biopsia tenemos que ver que los núcleos están intactos y si dichos núcleos no están intactos, esto puede hacer y generar una serie de ruido que nos está afectando el resultado. Por ello, cuando nosotros vemos este tipo de resultados, resultado caótico, siempre aconsejamos al laboratorio que nos diga o que piensen qué tal estaba este blasto cuando lo vitrificaron. Porque estos blastocistos con tantas aneuploidías, con tantas anomalías, no deberían en gran número llegar a estadio de blastocisto. Normalmente se bloquean antes de llegar a estado de blasto. Con lo cual siempre aconsejamos, y hemos aconsejado, oye, echarle un vistazo. Si estaba vitrificado y pensáis que puede llegar a ser transferido, por favor, recomendamos hacer una rebiopsia para ver si podemos rescatar el embrión. Y es que en esta última SRM voy rápidamente a mencionar 3 estudios, por ejemplo este de Sherry Grove, en el cual reanalizaron 64 blastos que habían sido diagnosticados como caóticos, de nuevo más de 5 anomalías cromosómicas. Ellos vieron que el 44% de dichos blastos seguían siendo caóticos, sin embargo el 17% fueron euploides, es decir, estaban salvando un 17% de blastos que probablemente hubieran acabado sin ser transferidos. Con lo cual están enfatizando y recomendando el que cuando tengan blastos en buen estado vitrificados con un resultado caótico, se proceda a una rebiopsia. También en la misma SRM del 2023, nuestro grupo presentó unos resultados analizando más de 54.400 embriones y estábamos relacionando que baja calidad embrionaria, la morfología y el día de la biopsia, según el día de la biopsia, sería más probable el que tuviésemos embriones caóticos. A medida que aumenta el día de la biopsia, día 5, día 6 o día 7, la probabilidad de tener un caótico aumenta, así como el grado de morfología.
Y también este otro estudio de la Johns Hopkins, que es muy similar al primero que he mostrado de Shady Grove, en el cual ellos hacen lo mismo, rebiopsian blastocistos que tenían en buen estado, que habían sido diagnosticados como caóticos, y finalmente a ellos su resultado les dice que un 29% de esas rebiopsias resultaron ser euploides. Es decir, que están rescatando algunos blastos que de otra manera probablemente se hubieran desechado. No voy a hablar de mosaicismo porque mañana tengo una charla que va a tratar todo el rato del tema mosaico, con lo cual mañana podremos hablar largo y tendido. Simplemente comentar que diferentes laboratorios tenemos diferentes puntos de corte y distintas clínicas tienen distintos niveles de mosaicismo. Nosotros hablamos muchas veces que un nivel de mosaicismo debería estar en torno a un 5%, tenemos clínicas que tienen un 2, tenemos clínicas que tienen un 7%. A partir de ese nivel de mosaicismo para arriba, todos consideramos que habría que evaluar qué es lo que está pasando, porque probablemente tengamos algo que no estemos haciendo bien y, bueno, habría que echarle un vistazo. Y ya para finalizar, también ha sido comentado anteriormente que a día de hoy una de las limitaciones de la secuenciación masiva es que nosotros podemos definir si un embrión es euploide o aneuploide, podemos ver pequeñas deleciones o duplicaciones parciales, podemos detectar distintos niveles de mosaicismo, pero no podemos alcanzar la ploidía. No sabemos si tenemos el set completo de cromosomas, tenemos un set completo de más, un set completo de menos. Este es el perfil que nosotros vemos por secuenciación masiva, el cual nos dice que es euploide, pero no sabemos la ploidía. Si transferimos este embrión y resulta ser haploide o triploide, lo que vamos a tener probablemente va a ser un fallo de implantación, un aborto o un embarazo de origen molar. Y es que, como les decía, es una de las limitaciones que tiene la NGS, no podemos ver los distintos casos de ploidía y sabemos que tanto la ploidía como la triploidía son compatibles con el desarrollo embrionario. Si bien es verdad que embriones haploides tienden a bloquearse, los triploides dan lugar a embarazo y en gran número a abortos en el primer trimestre. Nosotros, si analizamos aquellos restos abortivos que han sido cromosómicamente anormales, tendríamos cerca de un 10% que serían por temas de triploidías. Sí que es verdad que nosotros hicimos un estudio con más de 2.500 restos abortivos analizados y este número era menor, probablemente porque la mayoría de casos venían de técnicas de reproducción asistida, con ICSI, con lo cual la probabilidad de tener una triploidía podría ser menor. Actualmente, añadiendo un panel de SNPs customizado, nosotros vamos a ser capaces de poder ver esa ploidía. ¿Y a qué nos va a ayudar el ver la ploidía? Pues bueno, sabemos que, y esto lo presentó nuestro compañero José Mirabet en el PGIS de este año, en París, alrededor de un 2% de los embriones que nosotros hemos visto con 2 pronúcleos se desarrollan a blasto, los analizamos y son euploides, resulta que finalmente son triploides. Con lo cual, estamos transfiriendo alrededor de nuevo un 2% de embriones que no van a dar lugar a embarazo. Además, también tenemos que el 10% aproximado de los embriones en el laboratorio va a tener o no fecundación o una fecundación anómala. Y nosotros presentamos en la R, nuestra compañera de Genomics Italia, Laura Girardi, que alrededor del 30% de esos embriones, y estamos hablando con incubador convencional, pueden llegar a ser potencialmente diploides. Es decir, podríamos llegar a rescatar hasta un 30% de embriones. ¿Por qué? Porque a día de hoy las guidelines de la R nos dicen que si tenemos un pronúcleo, tenemos 3 pronúcleos, no debemos ni vitrificar ni transferir, con lo cual a día de hoy todos esos embriones los estamos desechando. Y además, si estamos utilizando un embryoscope, un sistema de time-lapse, nuestro compañero Bruno Koprowski de Genomics en Brasil presentó en esta RSRM un estudio que nos decía que cuando veíamos fecundación anómala, un sistema de time-lapse con 1 o con 3 pronúcleos, entre el 15 y el 25% eran potencialmente diploides, con lo cual de nuevo podemos estar rescatando embriones que a día de hoy estamos descartando y sobre todo importante para aquellas pacientes que tienen un único embrión, que no tienen más posibilidades, que van a pasar posteriormente probablemente a donación de gametos. Y simplemente comentar que haciendo el análisis de SNPs, y se ha comentado anteriormente también, además de la ploidía, podemos ver contaminación, ya sea externa por el manipulador o interna por las células del cúmulus del propio embrión, y además hacer un siblings relatedness, que no es otra cosa que saber y definir que toda la cohorte de esos embriones provienen de la misma fuente de espermatozoides y de ovocitos. Ahora sí, para concluir, decir que el hacer un PGTA nos va a mejorar las tasas de implantación, disminuir las tasas de aborto, disminuir el riesgo de tener descendencia con una determinada cromosomopatía, disminuir el tiempo de embarazo, el cost efficiency y la carga emocional, que además
En estudio comentado de Richard Scott, sabemos que no hubo ninguno de los embriones que habían sido diagnosticados con una aneuploidía uniforme de todo el cromosoma que llegaran a dar lugar a un bebé, que haciendo un single embryo transfer también con PGTA vamos a reducir el riesgo obstétrico debido a embarazos gemelares, que sabemos que es un embarazo de riesgo. O sea, transferimos el embrión que tiene mayor probabilidad de nuevo para dar lugar a embarazo. Y no lugar a embarazo porque todos sabemos aquí y trabajamos para ello, que las pacientes, no queremos que las pacientes se queden embarazadas, sino queremos que las pacientes tengan un recién nacido vivo y sano en casa. Nada más, darles las gracias a todos mis compañeros y por supuesto también a todos ustedes por su atención y que tengan un feliz congreso. Muchas gracias. Gracias, Nasser.